Buenas noches, bienvenidos a la sesión del capítulo de dolor del Colegio Mexicano de Ortopedia. Es un placer tener acá no solamente a excelentes invitados, sino también contar con la presencia de todos ustedes. El motivo de esta sesión es importante porque es un asunto que normalmente hemos menospreciado y que como ortopedistas tendemos a buscar lesiones o cosas que de alguna manera pudieran justificar ciertos dolores, ciertos síntomas de los pacientes, y se nos olvida unos factores fundamentales. Uno de ellos es el rol o el papel de la mente y de la personalidad de nuestros pacientes. Entonces, por eso le titulamos a esta sesión la importancia del factor mental en la génesis y el tratamiento del dolor, donde esta es la tabla de contenidos. Va a ser una sesión que realmente va a ser interesante y más bien breve. En primer lugar, voy a platicarles un poquito de cómo funciona la mente, que es algo que tiene que ver con psicología y con investigación científica. Y posteriormente vamos a tener lo que se llama la definición o los conceptos y las bases del dolor nociplástico. El doctor Jaume Noya Suárez estudió medicina física y rehabilitación en el Instituto Nacional de Rehabilitación y luego se dedicó a dolor y cuidados paliativos. Ya luego les repito la presentación. Luego la terapia de reprocesamiento de dolor con el doctor Miguel Rodríguez Castañón, que hizo anestesia en nutrición y dolor y cuidados paliativos también en nutrición. Y por último, un amigo mío de hace ya tiempo, cuando estuve yo de titular del capítulo, que es el licenciado en farmacia Fernando Francisco Villegas, nos va a hablar del manejo farmacológico. Entonces, empezamos con la introducción. Bueno, los objetivos del curso, obviamente, es que expliquemos cómo se desarrollan los procesos mentales y la importancia de estos en nuestros pacientes. Luego, explicar el concepto del dolor nociplástico, en qué consiste el reprocesamiento mental y luego ya el estado del arte en el manejo farmacológico. Entonces pasamos a la primera sección. Esta la voy a dar yo. Yo soy el doctor Marco Villanueva, titular del capítulo de dolor del Colegio Mexicano de Ortopedia. Soy ortopedista y me empecé a meter al manejo del dolor en 2013 en un curso y en una serie de cosas que estuvimos haciendo allá en Barcelona. Y entonces me di cuenta que el manejo de dolor es algo muy importante porque nuestros pacientes nos vienen a ver por dolor, no porque tienen roto el menisco, y es algo que nos tenemos que enfrentar los ortopedistas en el día a día. Y dentro de esta plática, la primera parte que voy a dar yo es cómo funciona la mente. La agenda es primero dar una pequeña introducción, luego hablar de los protagonistas del proceso mental y luego cerrar porque es importante conocer el proceso mental. Si nosotros vemos estas dos líneas, ella es un esquema muy conocido. Probablemente la gente ya sabe que las dos líneas miden lo mismo, pero la mente nos dice sí, pero la de arriba mide más, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la mente funciona y cómo es que la mente puede estar tan convencida de algo a pesar de que nos digan, ¿sabes qué? La evidencia muestra lo contrario, ¿no? Realmente el tema de la programación neurolingüística tomó importancia hace muchos años, ya tiene más de 20 años que empezó a ser importante, donde nos decían que por un lado nosotros percibimos de una manera limitada a nuestra presencia física, limitada a lo que podemos ver y oír, y a partir de ahí percibimos la realidad, luego procesamos esta información y ahí le metemos nuestras creencias, experiencias y conocimientos y conformamos una realidad. El problema es que esa realidad depende del proceso, aparte de las limitaciones que tengamos nosotros de percibir las cosas, ¿no? Entonces, la plática va a girar alrededor del proceso porque esto avanzó, aunque la programación neurolingüística, pues de alguna manera ya nos había dicho acerca del proceso, digamos, parte del proceso fue muy bien estudiada por Daniel Kahneman, que nació en 1934 en Tel Aviv
y que fue el primer psicólogo que ganó Premio Nobel de Economía en el 2002. Lo que les voy a platicar viene en el libro Pensar rápido, pensar despacio, donde fue editado o salió a la luz el 2012. Y lo primero que nos dice estos sistemas es que son ficticios, pero que de alguna manera se pueden platicar de ellos en forma práctica como sistema uno y sistema 2. Cuando estudiaban a los sujetos de estudio, veían que el cuerpo, o la mente, la pupila no se dilataba, no hacía esfuerzo cuando estaban platicando con las personas. Decían, a ver, tú cuéntame de tal y cual, y todo el mundo muy contento, y era un sistema automático donde se percibe la realidad, pero de alguna manera se va haciendo un modelo del mundo y se va conservando en la memoria. Gracias a esto, acuérdense que es importante en la vida ir ahorrando energía para sobrevivir. Entonces el sistema uno es maravilloso porque consume poca energía, nos da una vista panorámica, nos permite detectar peligros rápidamente y si nosotros nos preguntan cuál es la capital de Francia, no tenemos que esforzarnos mucho, entonces es bueno para buscar preguntas, respuestas a preguntas fáciles, ¿no? Dice Kahneman un poquito en broma, su deporte es saltar a conclusiones. Eso es importante porque nosotros en este sistema uno y sin esfuerzo podemos saltar a conclusiones rápidamente, ¿no? Esta imagen parecida a la de la línea que les presentaba yo al principio, la mente rápidamente dice, ¿sabes qué? La imagen de la derecha es más grande que la de la izquierda y ya. Y a lo mejor si yo les pongo la línea que mide exactamente lo mismo y que demuestra que las figuras miden exactamente lo mismo, la mente nos seguirá diciendo sí, pero la de la derecha sigue midiendo más. O sea, es más, algunos hasta agarran su reglita y ven si realmente miden lo mismo y realmente miden lo mismo. Entonces, ese es el sistema uno. El sistema 2 se presentaba cuando a los sujetos de estudio les ponían preguntas donde tendrían que esforzarse, prestar atención y veían que mientras más esfuerzo mental había mayor dilatación. Y ese sistema 2 entra en funciones para comparar, elegir y razonar. Y sin embargo, es un actor secundario que se cree protagonista. Nosotros pensamos que somos el sistema 2 porque nos previene de ideas locas, pero realmente el sistema 2 también tiende digamos, ahorrar energía y a probar lo que dice el sistema uno. En pocas palabras, tiene capacidades limitadas, su único recurso es que va más despacio y requiere esfuerzo y consume energía. Por eso cuando estamos haciendo una tesis o estamos estudiando, haciendo un trabajo, aunque estemos sentados, nos viene bien un chocolate o comer cosas azucaradas, porque el sistema perdón, de la mente está consumiendo mucha energía. En el proceso mental, el sistema uno siempre está encendido y el sistema uno hace sugerencias. Y si el sistema 2 dice va, se vuelve una creencia o una acción. ¿Esto qué significa? Que minimizamos esfuerzos y de alguna manera vamos ejecutándonos bastante bien por la vida. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a una creencia o ejecutamos una acción, esta no va a depender de la calidad de la información, sino de la coherencia que se hicieron entre los dos sistemas. O sea, si se convenció el sistema 2, pues ya se vuelve una creencia, aunque realmente la información no haya sido de buena calidad, ¿no? Y una vez que ya se conformó nuestra realidad, el sistema uno se vuelve nuevamente el que manda, deja de cuestionar las cosas y nuestra percepción de la realidad va a caer en lo que se llama una visión de adentro, que significa prácticamente es imposible darnos cuenta que estamos equivocados cuando ya estamos muy convencidos de algo. Y de hecho se vuelve irritante el cuestionamiento. No es por nada que si tú cuestionas a alguien acerca de sus creencias políticas, religiosas o inclusive cuando los médicos nos cuestionan y decimos yo soy el médico, realmente es una cosa irritante para nosotros cuando ya hemos llegado a una creencia, aunque realmente podemos estar equivocados. ¿Qué tiene que ver esto con el dolor? En primer lugar, conociendo el proceso mental, sabemos que el dolor crónico tiene que ver con que el paciente ha incorporado ese dolor a parte de su realidad.
no va a ser fácil quitarlo si no cambiamos esto. Los pacientes, igual que todos nosotros, solemos saltar a conclusiones y de alguna manera podemos tener esos pensamientos catastróficos que nos llevan a una mayor percepción del dolor. Esto está pasando con nuestros pacientes porque es por sistema, saltan a conclusiones y nosotros, una de las cosas que debiéramos hacer es tratar de poner a funcionar en nuestros pacientes el sistema 2 que de alguna manera los hiciera razonar y analizar de una forma más objetiva para tomar mejores decisiones. Y con nosotros mismos hay que enfatizar que la firmeza de las convicciones no tiene relación con la calidad de la información. Significa, podemos estar perfectamente equivocados y estar muy convencidos, a pesar de que realmente nuestra calidad de la información es mala. Entonces nosotros también tenemos que pedirle a nuestro sistema 2 que razone y que sea más analítico y exigente para que nosotros realmente podamos dar lo mejor de nosotros mismos. Pero por otro lado, también es muy importante la visión desde fuera. Cuando uno está realmente con visión desde adentro, no hay forma de hacer razonar. Es casi imposible que una persona cambie su forma de pensar cuando está prendido ya el sistema uno y está uno en la visión desde dentro. Entonces, la visión desde fuera significa aceptar nuestras limitaciones y saber que hay alguien que puede tener ojos claros para lo que no estamos viendo. De ahí sale el concepto de manejo interdisciplinario, que es un poquito de avance con respecto al manejo multidisciplinario, porque incluye que hay múltiples disciplinas, pero que estas disciplinas están interactuando entre ellas, ¿no? Entonces, por eso ese manejo interdisciplinario se ve plasmado en esta sesión, porque vamos a contar con especialistas de alta especialidad, algólogos, licenciados de farmacia, que nos van a dar puntos de vista muy diferentes a los que nosotros podríamos tener por nuestro lado. Muchas gracias por su atención. Y vamos a darle la palabra, primero que nada, al doctor Jaume Noya, no, Yauma, que hizo medicina física y rehabilitación en el Instituto Nacional de Rehabilitación y luego hizo dolor y cuidados paliativos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, ¿no? Entonces, él nos va a hablar del concepto del dolor nociplástico. Adelante, doctor Jaume. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Marco, por la introducción. Como ya dijo, soy Jaume Noya y en esta ocasión hablaremos la charla sobre dolor nociplástico, concepto y bases neurofisiológicas. Antes de empezar, muchas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia por la invitación a esta sesión. ¿Y por qué hablar de dolor en el 2022 cuando se supone que ya vamos sumamente avanzados en este tema? Y es muy apasionante porque la carga de dolor, tanto económica como social, es altísima. Se estima que el 30-40% del mundo se puede decir que vive un estado de dolor crónico y está asociado con las principales causas de discapacidad en el mundo: lumbalgia, cervicalgia y padecimientos musculoesqueléticos principalmente. Y por si fuera poco, dicen que las desgracias no vienen solas. Hay una asociación de estados de dolor crónico con muchos otros indicadores de calidad de vida, tasas de divorcio, suicidio e incluso violencia intrafamiliar. Sabemos también que hay una asociación bidireccional entre la ansiedad y la depresión. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente con dolor crónico es más fácil que desarrolle esto, y la gente que ya tiene en fondo alguna patología de este tipo es más fácil que desarrolle dolor crónico. Por lo tanto, se empieza a hablar de dolor crónico como enfermedad, no como un síntoma o una manifestación de algún malestar estructural. Y hablar de dolor es prácticamente como una aporía, es difícil de definir, cada quien tiene un concepto diferente y nosotros vamos cada día consiguiendo más conocimiento. Sin embargo, sabemos que el dolor ha sido uno de los principales retos en la medicina, como bien lo explicó el doctor Marco, y
Aunque tengamos las técnicas intervencionistas cada vez más refinadas, nunca hemos tenido tanto acceso a opioides como antes. Tenemos la presentación que quisiéramos: liberación inmediata, retardada, sublingual, intravenosa, parches transdérmicos, acceso a terapia física de última generación. Sigue habiendo dolor crónico. Entonces, espero que al final de esta plática podamos expandir un poco, así como se expande el universo, nuestros conocimientos de por qué puede haber dolor sin daño estructural y abrir la puerta a otras terapias de las que ya conocemos. Cuando se empezó a hablar de dolor y tratar de describir los mecanismos de los por qué existía esto, la IASP tenía una comisión que describió los términos taxonómicos de acuerdo al mecanismo de por qué sucedía el dolor. Y esto tiene varios objetivos. Para empezar, si nosotros entendemos el mecanismo, se pueden diseñar y emplear terapias, así como una llave específica para una cerradura, muy dirigida a la generación del dolor. Y también buscaba diferenciar que no es lo mismo los mecanismos que generan dolor a la experiencia del dolor. De eso iremos hablando más adelante. Esos términos, que ya no son tan nuevos, son bastante viejos y se han ido redefiniendo a lo largo del tiempo, quedaron bastante aceptados el consenso en el 2011 en dolor nociceptivo y dolor neuropático. El dolor nociceptivo es aquel que es secundario a un daño real o potencial de un tejido no nervioso y es por la estimulación de nociceptores. Y el neuropático es básicamente una lesión o disfunción de la vía somatosensorial. Entonces, anecdóticamente, sí había un dolor opresivo, punzante, asociado a tejido musculoesquelético, visceral, miocardio, pues se hablaba de un dolor nociceptivo. Y si había sospecha o clínicamente daño de la vía somatosensorial, ya sea traumática, infecciosa, metabólica, que usualmente se expresaba como ardor, parestesias, disestesias, se decía que era un dolor neuropático. Sin embargo, sabemos que la mera sintomatología expresada como el paciente lo siente no va a ser suficiente para establecer si es un mecanismo nociceptivo o neuropático. Tiene que haber un orden en la evaluación, incluso evaluación psicológica, exploración y, si se considera necesario, la solicitud de algún estudio para confirmar nuestra sospecha, ya sea estudio electrodiagnóstico, si tenemos acceso, que es más para términos de investigación, microneurografía, biopsias de piel o resonancias magnéticas funcionales. Por ejemplo, a la izquierda pueden ver un algoritmo de sospecha de NEOPSIC por parte de la IAS para sospecha y diagnóstico de dolor neuropático, en el que tiene que haber clínicamente una implicación de territorio del nervio periférico, y ya si esto coincide, veremos si hay datos sensitivos o motores, y eso probablemente sea neuropático, a menos de que confirmemos, que no siempre se puede con un estudio de imagen o laboratorio, la lesión de la vía somatosensorial. Ahí sería un diagnóstico definitivo. ¿Qué sucedía con estos descriptores? Que hay dolores que van más allá de lo físico, que había síndromes dolorosos primarios de dolor generalizado, síndromes dolorosos funcionales, colon irritable, cistitis intersticial, y que no aplicaban por completo estos constructos de dolor nociplástico, perdón, de dolor nociceptivo y dolor neuropático. Entonces se empezó a notar que había una asociación entre ansiedad, depresión, insomnio. Los pacientes tenían catastrofización, estrés, y por supuesto había datos de hiperalgesia, hipersensibilidad, alodinia, y se aplicaba el término dolor de origen desconocido porque no había evidencia de una lesión, por más que se buscara. Por lo tanto, la IASP desde el 2016 propone la adquisición de este nuevo término a la taxonomía del dolor, en el que nos quedamos con el dolor nociceptivo, neuropático, pero el dolor nociplástico, ¿qué es? Es un dolor secundario a una nocicepción alterada y no es explicada por completo por dolor neuropático o nociceptivo, que es bastante escueta la definición, puede ser amplia a nocicepción alterada. ¿Qué es la nocicepción alterada? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pero entonces empezamos a ver que hay un constructo mucho más grande, profundo, que armoniza el término de dolor como enfermedad más que como un síntoma.
Entonces, esta visión que teníamos antes como el blanco y negro de si no es nociceptivo, es neuropático o puede ser un poco de ambos, pues ya no aplica, sería una evaluación del dolor bastante incompleta, tomando en cuenta los otros factores que alteran la percepción del dolor. Este estudio es sumamente interesante porque nos ayuda a explicar las bases neurofisiológicas de por qué puede prolongarse y generarse esta plasticidad y este dolor crónico que construye parte del dolor nociplástico. Es importante decir que sensibilización periférica y central no es igual a dolor nociplástico, es parte del dolor crónico, pero el dolor nociplástico va más allá. Podrán ver aquí diferentes cortes de resonancia magnética funcional y los colores de la tabla son poblaciones con diferentes patologías de síndromes dolorosos crónicos primarios, como fibromialgia, como lumbalgia crónica sin evidencia de lesión estructural, y con un algómetro se hacían presión en sus dedos. Y aquí nos dimos cuenta de varias cosas. La gente con dolor crónico tiene un umbral del dolor muchísimo menor. Se requerían menos kilos de presión para que ellos expresaran dolor. Y al momento de tomar las resonancias, había un reclutamiento de mucho más tejido neuronal del que alguien estaba sintomático, e incluso se empezaban a aprender a reclutar sitios que no se reclutaban en los sitios asintomáticos, la corteza singular anterior, la ínsula, que son áreas de procesamiento de emociones. Otra de las fases estructurales del dolor nociplástico es que nosotros sabemos que para percibir dolor debe de haber un estímulo doloroso. Ese estímulo es tomado por un receptor periférico, ahí lo pueden ver en la articulación del tobillo, es traducido ese estímulo mecánico, químico, a dolor o a una señal que va a llegar a ser dolor, se transmite por el nervio periférico y en la médula espinal es modulado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber vías analgésicas descendentes, va a haber mediación de neurotransmisores y una vez ya refinada esa información, es procesada en la corteza y va a ser percibida. Y aquí les dejo marcada esta palabra porque la percepción del paciente es real. Aunque no sea parte de la realidad, su percepción sí es real. Entonces aquí se va construyendo poco a poco parte de la traducción del dolor y de su narrativa. Y va a haber diferentes mecanismos que van a ir alterando, van a ser parte de la sensibilización, reordenación espinal, pérdida del control descendente analgésico, etcétera. Otra cosa que es también importante tomar en cuenta, se empezaron a estudiar a las poblaciones con dolor crónico que cumplían criterios de dolor nociplástico y se hicieron tamizajes que otras comorbilidades tenían. Y aquí observamos que el antecedente de abuso físico, sexual, emocional, estar viviendo un estrés actual o una experiencia dolorosa previa, traumática, pudiera ser asociada a un asalto, a una agresión por un ser querido en la casa, pues aumenta hasta 3 veces la presencia de dolor. ¿Y a qué se ha asociado esto? A un estado de hipervigilancia que puede facilitar la generación de dolor incluso con estímulos no dolorosos propioceptivos. Por lo tanto, la experiencia de dolor ya entendemos que va a ser parte estructural, sí, pero va a haber otra parte que es formada por la interpretación de la persona, por sus propias experiencias, por su narrativa, por cómo lo traduzca. Un ejemplo podría ser un paciente oncológico que de repente tiene dolor y es lumbalgia y se exacerba, mala respuesta a opioides, pero ¿qué tal si el paciente tiene cáncer de próstata y tiene miedo de tener metástasis óseas? Porque leyó en internet que si tienes dolor y tienes el antecedente de cáncer de próstata, pueden ser metástasis óseas. Entonces, todo eso puede modificar la percepción del dolor. Como conclusiones, me gustaría englobar o que nos quedáramos con que hay mecanismos estructurales y no estructurales para el dolor. Y a veces va a ser difícil diferenciar uno de otro porque pueden coincidir lesiones estructurales, pero cuando las lesiones estructurales no explican por completo el dolor, la evidencia de la lesión estructural no coincide por completo con la sintomatología, pues va a haber que empezar a pensar que es un estado de dolor mixto en el que coincide un componente nociplástico, nociceptivo, hasta los tres, o incluso pudiera iniciar la lesión
mediante mecanismos nociceptivos, cronificarse y agregarse el componente nociplástico. Por lo tanto, dolor nociplástico armoniza la palabra dolor como enfermedad, como todas las comorbilidades que puede haber, y nos abre la puerta a múltiples terapias más allá de los opioides, neuromoduladores, antidepresivos, técnicas intervencionistas que tienen su utilidad para ciertos casos, pero nos abre la puerta a otras terapias. Y el diagnóstico aquí se complica un poquito. Yo espero que Miguel también le pueda dar claridad a este tema. Se propuso un algoritmo diagnóstico por la IASP acerca del dolor nociplástico musculoesquelético. Es importante decir que esto es del año pasado, es un término nuevo y se basó en un consenso de expertos. Tampoco hay un gran antecedente de evidencia que respalde este algoritmo. En general se acepta que el dolor debe de ser de más de 3 meses. ¿Por qué? Porque la definición de dolor crónico es aquel que dura más de 3 meses, que es un poco arbitraria, pero así es la que está publicada. Si no dura más de 3 meses, no es nociplástico. Después, si tiene una distribución regional en lugar de localizada, seguramente sí va a ser nociplástico. Si es bastante localizada, pues puede ser muy probable asociado a algo estructural. Y ahora nos preguntamos, ¿este dolor de más de 3 meses regional se explica por fenómenos nociceptivos o neuropáticos por completo? Si la respuesta es no y hay asociada hipersensibilidad, es posiblemente nociplástico. Y aquí yo sí recomendaría ahondar en la literatura que es hipersensibilidad, pues hay diferentes tests y están estandarizados, temperatura de 20 grados centígrados, presión de 4 grados, no es o no debe de permitirse que sea subjetiva la hipersensibilidad. Cuando esta hipersensibilidad está acompañada de comorbilidades psicológicas o funcionales como las que hablamos, insomnio, dificultad para procesos mentales o cognición, datos de ansiedad, de depresión, de disociación, probablemente sea nociplástico. Digo, al final se concluye que hay que individualizar, tenemos que ser muy juiciosos en nuestra exploración, datos clínicos y las herramientas diagnóstico-terapéuticas a nuestra mano, pero espero haber podido expandido este tema para ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Bueno, pues muchas gracias, Yauma. Vamos a pasar a la plática del doctor Miguel Rodríguez Castañón. Él hizo anestesia en el Instituto Nacional de Nutrición y luego hizo también la alta especialidad en dolor y cuidados paliativos y tiene un certificado de reprocesamiento del dolor que de hecho nos va a hablar de eso, que lo hizo en Los Ángeles, en el Pain Psychology Center y actualmente, bueno, él está en el Instituto Nacional de Rehabilitación y vamos a darle la palabra a José Miguel. Hola, buenas noches a todos. Les quiero agradecer al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por su invitación a esta sesión y también a mi amigo Marco Villanueva. Y les voy a hablar sobre el dolor nociplástico, ya como lo comentó Jauma, y también sobre la terapia de reprocesamiento de dolor. ¿Qué es esta terapia nueva para este tipo, para este mecanismo de dolor? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hablarles cómo identificar el dolor nociplástico en los pacientes y cómo tratarlo. Y me gustaría empezar con esta diapositiva que retoma el tema anterior. Entonces, nosotros ya identificamos, sabemos que hay tres mecanismos en los dolores: mecanismo nociceptivo, neuropático y ahora este término reciente, nociplástico. La realidad es que los tres mecanismos en general están en todos los dolores. Todos los dolores tienen los tres mecanismos. Los primeros dos los podemos dividir o los podemos generalizar en causas estructurales de los dolores y el nociplástico como una alteración de la neuroplasticidad del sistema nervioso central. Aquí la pregunta surge: ¿cómo voy a saber
que mi paciente tiene este mecanismo de dolor nociplástico? Pues lo vamos a reconocer a través de la semiología y de de la interrogación que le vamos a dar sobre su dolor. Y me gustaría resaltarlo a continuación. Entonces, para identificar este dolor, este mecanismo nociplástico, nos vamos a anotar en diferentes puntos. El primero es en el inicio del dolor. El dolor nociplástico se caracteriza por un momento de disestrés, por haber iniciado en un momento de disestrés o haberse originado sin antecedente de lesión. Por ejemplo, me divorcié y no me permitieron ver a mi hija, un paciente con lumbalgia que atendimos hace poco. El año que tembló en México perdí mi casa. Entraron a mi casa a asaltar y los enfrenté para alertar a mi familia, un paciente con lesión por arma de fuego. En la topografía nos van a comentar que el dolor lo tienen en múltiples sitios, que no siempre está presente, que se disemina o es migrante y que la variación de la intensidad del dolor con el mismo ejercicio. Por ejemplo, en los pacientes con dolor crónico generalizado o fibromialgia. O empecé a venir por dolor de las manos y ahora me duele en los hombros y la cadera. El dolor que se alterna entre las regiones de diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, en la espalda cervical y luego en la lumbar y luego van alternándose uno al otro. Y luego nos comentan que duele cuando estoy sentado trabajando, pero no duele cuando estoy en una reunión o en una fiesta. Esto lo vemos sobre todo en pacientes de la tercera edad, que el dolor disminuye cuando reciben visitas. Otros factores son que aumenta con situaciones de estrés, que tiene triggers ambientales o contextuales y que el inicio es tardío. Por ejemplo, un día fui a la plaza, creí que caminé mucho y al día siguiente me dolió el tobillo. O cuando acompaño a mi mamá al hospital y no estoy seguro de poder ayudarla. Un paciente con dolor lumbar que le afligía mucho, pues iba con su mamá y ella se caía, ella no iba a poder ayudarle. Cada vez que me pongo un zapato, tengo miedo de que el injerto se caiga. Un paciente que le colocaron un injerto en la zona dorsal del pie izquierdo, tenía miedo de colocarse calcetines, de colocarse ropa, incluso cuando ya llevaba más de 5 años de haber tenido esta cirugía. Otra cuestión son los antecedentes personales, por ejemplo, rasgos de personalidad, preocupación, presión, perfeccionismo, características que todos los médicos nos podemos sentir identificados con ellos, traumas en la infancia o falta de diagnóstico físico. Por ejemplo, me preocupa que se hinche el muñón y no pueda ser candidato para la colocación de una prótesis. Esto me lo comentó un paciente con amputación supracondilia. O no quiero depender de otros. Esta situación es muy frecuente en los pacientes de la tercera edad. El miedo más grande que puedan tener los pacientes de la tercera edad y que incluso, de hecho, la mayoría de los pacientes, me atrevo a decir, con dolor musculoesquelético, es que este dolor sea tan incapacitante que tenga que depender de terceros para su manutención y para sus cuidados personales. Y esta es muy famosa. Me dijeron que la cirugía salió bien, entonces, ¿por qué me duele? La mayoría de los pacientes con dolor lumbar que persisten con dolor después de la cirugía vienen con este argumento y de ahí empiezan a someterse por su propia cuenta a múltiples estudios de resonancia de imagen, de potenciales evocados, para que en cada uno de estos estudios salga alguna alteración en la cirugía, algún hueso, alguna articulación modificada que les pueda dar explicación a este dolor tan incapacitante que tienen. Todas estas características, sumadas a una exploración física en donde se puedan conservar los arcos de movimiento, nos pueden hablar del gran impacto, del gran peso que tiene el mecanismo nociplástico en nuestros pacientes. Ahora, ya que lo identificamos, el siguiente tema es, pues, ¿cómo lo vamos a tratar? Y lo primero que nos viene a la mente son con intervenciones psicológicas. Pues claro, las intervenciones psicológicas
lo mando con el psicólogo y ya con eso se debe de cumplir esta parte, este mecanismo del dolor. Pero ¿qué creen? Las intervenciones psicológicas, en este artículo de revisión sistemática de Cochrane, identificaron las intervenciones psicológicas más frecuentes: la terapia cognitivo-conductual, la terapia conductual y la terapia de aceptación y compromiso. Lamentablemente, a la fecha, estas tres terapias han mostrado una evidencia muy limitada en tanto la disminución del dolor y la disminución de la discapacidad que puede provocar este dolor. Nace así la necesidad de identificar otras terapias que nos puedan ayudar para el manejo de este tratamiento. Así nació la terapia de reprocesamiento de dolor, que es una terapia en la que interviene en el sistema de creencias sobre causas, sobre consecuencias asociadas al dolor. Y es una terapia muy reciente. Fue desarrollada en Estados Unidos en 2021 en Pain Psychology Center por el fundador Alan Gordon. Ahora, muy bien, es una terapia más. De acuerdo. ¿Funciona? ¿Funciona esta terapia? Pues este año publicaron un estudio que respalda la eficacia de este manejo. Y lo publicaron en Estados Unidos en este año y en una revista de muy alto impacto, con un factor de impacto de 25.9, JAMA Psychiatry. Ellos usaron el modelo de dolor lumbar crónico primario para describir la eficacia de esta terapia. Les voy a explicar sobre el diseño. Entonces, tomaron pacientes con dolor lumbar crónico primario de un lugar llamado Boulder, Colorado, en Estados Unidos. Tomaron en total 150 pacientes. Estos pacientes tuvieron un dolor lumbar por más de 6 meses y tuvieron una intensidad más de 4 en la escala de la ENA, de ENA. Y a su ingreso fueron evaluados por uno de los autores para determinar o descartar las causas estructurales, hablando de dolores de canal lumbar estrecho o dolores radiculares. A estos pacientes los aleatorizaron de acuerdo a la edad, al género, al consumo de opioides previo y a la intensidad de su dolor y lo dividieron en 3 grupos: la terapia de reprocesamiento de dolor, la de placebo y la de manejo usual. La terapia de reprocesamiento de dolor, los pacientes les dieron 8 sesiones de terapia de reprocesamiento de dolor en un mes. A los de placebo les hicieron ver un video sobre los beneficios del efecto placebo y después le colocaron una inyección de solución salina en la espalda, en la zona donde más les dolía. Y el tercero fue el manejo usual. El manejo analgésico los valoraron como controles y al final del periodo de observación les permitieron atenderse con los otros tratamientos. A estos 3 grupos les siguió un periodo de evaluación, un periodo en el cual vieron sus factores, sus variables basales, luego al mes de tratamiento, al 2, 3, 6 y hasta el año de seguimiento. Valoraron sobre todo la intensidad de dolor y la resonancia magnética funcional. Estos son los resultados. Este es el porcentaje de cambio en la intensidad de dolor comparado el dolor basal al dolor, al manejo, al mes de tratamiento. Si se fijan, en la terapia de reprocesamiento de dolor, tuvieron una media de mejoría mayor al 50%, un porcentaje que no alcanzaron los otros 2 grupos. Esto fue al mes de tratamiento. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuánto dura la eficacia de este manejo? Bueno, pues le dieron el seguimiento y notaron que los pacientes con terapia de reprocesamiento de dolor mantuvieron esta eficacia por el año de seguimiento que tuvieron. Si se fijan, los otros 2 grupos apenas tuvieron alrededor de 2.9, 3 de manutención de la intensidad de dolor, muy cerca del dolor basal, que era una media de 4. La siguiente, sumado a esto, y algo que se me hizo muy interesante de la eficacia de la terapia de este tratamiento, es que 73% de los pacientes que recibieron terapia de reprocesamiento de dolor
Se reportaron libres de dolor o con un dolor con intensidad de 1, una situación que ni siquiera esperaban los mismos autores. Y esta eficacia se mantuvo también al año de tratamiento. Alrededor del 50% mantuvieron este beneficio. Con esto, la siguiente pregunta sería, bueno, sí, ¿y esto, qué diferencia hay entre esto y el placebo o esto y el manejo actual? ¿Cómo van a justificar que realmente la terapia de reprocesamiento de dolor funcione? Pues realizaron estudios de resonancia magnética funcional. Y en los estudios de resonancia magnética funcional descubrieron que hay zonas que disminuyeron su actividad que están relacionadas con la percepción del dolor. Hablo de estas dos regiones, la corteza singular anterior y la región prefrontal. La corteza circular anterior se los marco con estos cuadros rojos y la región prefrontal con este cuadro azul. Lo importante de estas áreas del cerebro es que están asociadas a la detección e inhibición del dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes que tuvieron terapia de reprocesamiento de dolor mostraron una menor cantidad de señales de dolor y disminuyeron la prioritización del cerebro hacia el dolor. Uno de los factores más importantes y más discapacitantes de los pacientes con dolor crónico es que toda su atención gira en torno a la intensidad de su dolor, su vida. Si me levanto, ¿en qué silla me voy a sentar? ¿Cómo cambiar camas? Trabajar para el ingreso, para poder conseguir los medicamentos, tomar tiempo para ir a las consultas, tomar tiempo para ir a comprar los medicamentos y que aparte son muy escasos, estar peregrinando de un lugar a otro. Aparte, prestar la atención en su trabajo. Como les digo a los pacientes, estar con un dolor intenso mientras trabajas es como querer leer una novela en un cuarto que está temblando constantemente. Entonces, ya que vimos que la terapia de reprocesamiento de dolor es eficaz y aparte con unos resultados muy interesantes y que tienen un respaldo en cuanto a imagen funcional, la siguiente pregunta es, bueno, ¿en qué consiste esta terapia de reprocesamiento de dolor? Bueno, pues esta terapia tiene dos componentes muy importantes, la psicoeducación y el escaneo somático. Y les voy a platicar a continuación en qué consiste cada uno. La psicoeducación consiste en identificar un sistema de creencias sobre las causas de su dolor, las consecuencias, las preocupaciones y los miedos. El objetivo de esta identificación de factores es que los podamos resolver. Y este primer paso de psicoeducación es algo muy importante y muy simple y muy interesante que podemos aplicar todos los doctores en todas nuestras consultas. Ejemplo, que el dolor sea por que el dolor sea por una causa que siga avanzando y entonces no pueda caminar y dependa de otros. Esto es muy común en los pacientes con dolor lumbar. Los pacientes con dolor posoperatorio persistente muestran lo siguiente. Después de la cirugía se sienten frágiles, tienen miedo a caerse y volver a fracturarse o a luxarse en un movimiento rápido. Esto lo veo muy frecuente en pacientes con dolor lumbar, con artroplastía de cadera y artroplastía de rodilla. También el dolor les recuerda a la vez en la que tuvieron. En este caso eso me hizo muy interesante. El dolor me recuerda a la vez que me asaltaron y me da miedo ir a lugares desconocidos. Por eso ya no salgo de casa. Esto fue una paciente que la asaltaron en la calle, en un callejón oscuro, la tiraron al suelo, le dieron unas patadas en la espalda y se fracturó la columna vertebral, específicamente T12. Yo la vi en el Instituto Nacional de Rehabilitación con 7 años de evolución de este dolor. Lo más interesante es que cuando platicamos sobre todos estos sistemas de creencias, todos estos miedos asociados a su dolor, que se exacerbaba cuando quería ir a lugares desconocidos y por tanto la tenía limitada en su casa, y cuando hicimos este clic, la paciente disminuyó su dolor a menos de 2, estuvo muy bajo e incluso desapareció y la pude dar de alta del servicio. Imagínense lo interesante y lo impactante que es para uno
considerar poder dar de alta del servicio a un paciente con dolor crónico cuando estamos acostumbrados a, a sentirnos exitosos si lo controlamos. Después de la parte de psicoeducación, tenemos la parte del escaneo somático. El escaneo somático es una terapia de exposición. Esto sirve para reentrenar al cerebro para la interpretación correcta de señales corporales. Una vez que vemos a través de la psicoeducación que nuestro dolor nace de o tiene un gran impacto en las causas no estructurales, que en realidad nuestro hombro, nuestra cadera, nuestra espalda está bien, nosotros podemos volver a reinterpretar estas señales, pero ahora sin una lente de miedo, sin una lente de preocupación, sin una lente, con una lente de resolución de las consecuencias y de las preocupaciones. Este escaneo somático tiene tres componentes. El primero es atención plena al dolor, el famoso mindfulness. Entonces uno piensa, bueno, el escaneo somático es meditación. Pues no, porque si bien uno puede poner la atención a los dolores, como lo hacemos en terapias de mindfulness, de aceptación y compromiso, aquí se le suman otros dos componentes. El segundo es el reforzamiento de la sensación de seguridad, que vuelvan a interpretar esas sensaciones, pero ahora sabiendo que son sensaciones normales, vistas a través de una lente de preocupación o miedo. La inducción del afecto positivo nos ayuda a disminuir, a aligerar el peso o la intensidad con la que ven estas sensaciones. Y es muy interesante verlo en práctica porque en la misma sesión en la que trabajamos podemos empezar a valorar cómo disminuye el dolor. Incluso muchos llegan a tener un dolor muy bajito, de 1 o menos. Con esto quisiera concluir en lo siguiente. Es momento de reconocer que los tres mecanismos del dolor existen y que son igualmente importantes en todos los dolores, que es nuestra obligación como médicos darle manejo a todos a través de un manejo multidisciplinario, como lo comentaba el doctor Villanueva. El segundo es que el mecanismo nociplástico tiene manejo, y este es la terapia de reprocesamiento de dolor. Y el último, dar psicoeducación. Este punto lo podemos dar todos en la consulta, resolver miedos y preocupaciones, preguntarle al paciente, ¿tú qué causas consideras de tu dolor? Y entonces se dan cuenta que los pacientes empiezan a tener estos mitos, estas sensaciones que todo el mundo puede tener, pero al momento de resolvérselas, le disminuimos mucho la intensidad de los dolores que pueda tener. Por ejemplo, un paciente posoperado de cadera que empieza con la rehabilitación tiene mucho miedo de luxarse, como si fuera un muñeco viejo que pueda volverse a zafar. El hecho de estar ahí para comentarle que eso no puede ocurrir, que eso no va a volver a ocurrir y que puede llevar a cabo su rehabilitación con confianza, les ayuda muchísimo a disminuir la intensidad de sus dolores. Esta terapia de reprocesamiento de dolor como material de apoyo lo pueden revisar en la siguiente página de Pain Reprocessing Therapy. Aquí va a haber más contenido sobre de qué consiste esta terapia y también muy interesante en un entrenamiento, una certificación en línea que se puede tomar, que son como 3 veces al año para que podamos ir difundiendo esta terapia en el país. En el momento, en el directorio de personas proveedoras o certificadas para dar esta terapia de reprocesamiento de dolor, a la fecha habemos 3 médicos, el doctor Andrés Hernández, un amigo mío del Instituto Nacional de Nutrición, su servidor y la doctora Línea Graue. Esperamos que esta terapia pueda ser aprendida por más practicantes, por más certificados y que podamos compartirlo con más pacientes. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Miguel. Un placer siempre hacer equipo contigo.
Bueno, vamos a pasar ahora a la plática de Fernando Francisco Villegas Macedo. Él estudió la carrera de licenciado en farmacia y tuve el placer de trabajar con él por ahí por el año 2014-2015, que estaba yo en de titular del capítulo de dolor. Y fue un abrir de ojos porque nosotros como médicos estamos acostumbrados a mandar medicamentos de acuerdo a lo que nosotros creemos que necesita el paciente y a veces no tomamos en cuenta que es el medicamento número 11 y 12 o el medicamento número 15 y 16. Y realmente la carrera de licenciado en farmacia tiene que ver con las interacciones y peligros y efectos secundarios que hay entre medicamento y paciente, medicamento y medicamentos que se estén dando, e inclusive medicamentos con cosas nutricionales. O sea, hay una serie de cosas que uno no sabe, pero que ahora ya le pregunto a los pacientes. Por ejemplo, si acostumbra a tomarse su té de manzanilla, la posibilidad de que tengan sangrado de tubo digestivo por tomar un Naproxen es mucho mayor. Entonces, este Fernando Francisco es licenciado en farmacia y actualmente está de director de lo que es el área de investigación clínica en el complejo TechSalud del Instituto Estudios Superiores de Monterrey. En Monterrey está ahí, desde allá nos va a dar su plática virtual. Un abrazo, Francisco, bienvenido. Gracias, agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología la invitación a esta plática y por supuesto a mi querido amigo Marco Villanueva. Y pues bueno, después de estas charlas que hemos visto con respecto al manejo del dolor nociplástico, yo me daré a la tarea de tratar de explicar un poquito de cómo vamos a manejar esta situación. Pues bueno, pues nada más como un pequeño resumen de lo ya platicado en nuestras pláticas anteriores. El dolor nociplástico es aquel dolor que surge de la nocicepción alterada, a pesar de que no hay una evidencia clara de un daño tisular real o potencial que cause la activación de nociceptores periféricos o de evidencia de enfermedad o lesión del sistema somatosensorial y que cause dolor. Entonces, esta es la propuesta que tenemos aquí de los descriptores del dolor crónico para la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, donde dentro del dolor mixto, pues bueno, ya tenemos el dolor nociplástico, por supuesto el dolor nociceptivo y el dolor neuropático, y bueno, estos son los estados potenciales del dolor, y bueno, el paciente que padece dolor nociceptivo o neuropático que no responde a las medidas terapéuticas como elevadas dosis de fármacos opioides, neuromoduladores o incluso intervencionismo, pues continúa percibiendo dolor severo. Puede ser un paciente que además padezca de nociplasticidad y que requiera de atención de determinantes no físicos. Entonces, para ello, el manejo inicial del paciente con dolor agudo, que es algo que hablaremos en el paciente con esta situación, pues si no encontramos una causa determinada, debemos de abordar, por supuesto, pues la génesis del dolor, dividirlo al tipo de dolor nociceptivo, nociplástico o neuropático. Es como vamos a empezar a trabajar este tipo de dolor. Pues primero, de acuerdo a la génesis. En caso de no poder determinar la génesis del dolor, se procederá a administrar analgesia de acuerdo a la escalera de la OMS. Ahorita hablaremos un poquito de esto y cómo la vamos a implementar. Recordar que el tratamiento del dolor, de acuerdo a la génesis, desde el punto nociceptivo, pues tenemos el somático, que las recomendaciones son utilizar paracetamol, utilizar AINES y utilizar opioides. Y en el visceral, paracetamol, AINES, opioides y un antiespasmódico. Recordar que hay dos manejos de dolor. A nivel neuropático, hay que utilizar neuromoduladores, paracetamol y opioides. En el nociplástico, bueno, pues es muy similar al neuropático, paracetamol, opioides y neuromoduladores. En el mixto, paracetamol, AINES, opioides y neuromoduladores. Y en el psicogénico, neuromoduladores. Más adelante voy a mostrar unas tablas muy interesantes que les pido tomen un screenshot o quedará grabada esta sesión y las podrán ver más adelante porque las he colocado para ayuda visual de ustedes y que, bueno, les permita tomar decisiones más adecuadas. ¿Cómo vamos a manejar el dolor? El dolor se manejará de acuerdo a la escala analgésica de la OMS,
todos conocemos, bueno, la escalera analgésica, pero también no hay que olvidar el elevador del dolor, que es una situación en la que en cualquier momento, en un dolor agudo, podemos llegar directamente al uso de opioides potentes, AINES y coadyuvantes, pero siempre tomando la decisión adecuada, iniciando con la escalera del dolor. ¿Qué nos dice el primer escalón? Pues el primer escalón nos habla de analgésicos no opioides, tienen su efecto principal, estos analgésicos no opioides con una acción no narcótico, son inhibidores de la ciclooxigenasa, inhiben la producción de prostaglandinas y su indicación es un dolor leve. Es el pilar básico del tratamiento del dolor leve, los analgésicos no opioides más analgésicos opioides débiles. Algo muy importante y que hay que resaltar en este manejo del primer escalón es que tienen un techo terapéutico. Es decir, dosis mayores a las ya estudiadas no van a tener un beneficio, pero sí vamos a tener un riesgo, reacciones adversas. Algo muy importante que no tenemos que olvidar. Esta es una de las primeras tablitas que les decía, ¿no? Por supuesto, analgésicos no opioides. Paracetamol y metamizol, que son analgésicos de acción central. Ojo, no son AINES, ninguno de estos dos. Por supuesto, paracetamol, un analgésico antipirético, no tiene propiedades antiinflamatorias y es de elección para el dolor débil, leve. Su antídoto, la N-acetilcisteína. Comparación con el metamizol, que tiene o que es un fármaco de rescate que es útil como antiespasmódico, o es más bien espasmódico visceral. Y bueno, por supuesto, tenemos los AINES, analgésicos antiinflamatorios, antipiréticos, útiles en el dolor no visceral, útiles en el dolor musculoesquelético y en el postoperatorio. Por supuesto, siempre recordar la posología diaria, no superar la dosis diaria máxima recomendada. Algo muy importante. Recordar que el paracetamol sí se puede utilizar en embarazadas, tiene un techo terapéutico seguro, no hay que superar los 10 gramos al día porque ya podemos tener hepatotoxicidad fulminante. El problema con metamizol, que tiene o incrementa o potencializa el efecto de los anticoagulantes orales y del metotrexato, y por supuesto los AINES, que ya conocemos muchos de sus problemas, principalmente toxicidad gastrointestinal, renal y cardiovascular, principalmente en los COX-2. Vamos a ver un poquito más de esto. ¿Cuáles son los AINES? ¿Qué son los AINES? Bueno, pues el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, el dexketoprofeno, naproxeno, diclofenaco, indometacina, piroxicam, celecoxib, etoricoxib. Estos son AINES. Nunca utilices dos de estos, nunca mezcles estos dos, no sirve para nada, no mejoras el efecto analgésico y sí pones en riesgo a tus pacientes con el riesgo de presentar reacciones adversas graves incluso o mortales incluso. Por supuesto, daño renal. He tenido pacientes que nos llegan con abuso de AINES por más de 5, 10 días, semanas, porque no le ponemos al paciente cuándo suspender el AINE. Pónganle cuándo se suspende, no superen la dosis techo, no lo mezclen, llegan con insuficiencia renal, llegan con insuficiencia hepática, porque tienen un techo terapéutico. Recordemos esta parte. El segundo escalón, opioides débiles como tramadol y codeína, pero además lo podemos asociar a un AINE y un coadyuvante. Su acción central tiene efecto narcótico, está destinado para el dolor moderado y severo y se puede asociar con los fármacos que vimos en el primer escalón. También tienen techo terapéutico. Acuérdense de eso. Dosis mayores a las recomendadas no tienen un beneficio. Y, por supuesto, el tercer escalón, donde vamos a utilizar opioides mayores u opioides fuertes, tienen acción central y narcótica, indicación dolor muy intenso. Se puede asociar con fármacos del primer escalón, es decir, podemos utilizar un opioide fuerte más los AINES más coadyuvantes o paracetamol. ¿Cuáles opioides tenemos? Bueno, dentro de los opioides débiles, esta es otra tablita importante que les traigo, utilícenla. Tramadol y codeína son opioides débiles, siempre, en todos los fármacos es
mejor utilizar la vía oral, obviamente si no tenemos acceso a la vía oral, la vía endovenosa o la vía intramuscular, pero tratemos de evitar el manejo en casa de la vía intramuscular. Nuestros pacientes ya sufren de dolor y mandarles una inyección en la vía intramuscular por 2 o una vez al día, son sumamente dolorosas, pues no se los recomiendo si tiene el mismo efecto que un analgésico oral. Opioides potentes, morfina, fentanilo, buprenorfina, metadona. Recuerden, hay que monitorizar a nuestros pacientes. Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, sedación. Hay que disminuir el riesgo de depresión respiratoria. Entonces, tenemos que también cada uno de estos tiene un riesgo, por supuesto, tienen interacciones importantes. Y de repente también nos dicen, bueno, utilicemos coadyuvantes. Estos fármacos que se asocian y potencializan a los analgésicos para tratar ciertos dolores que también tienen un techo terapéutico, pues tenemos de 2 tipos. Los tópicos, como la capsaicina, que la podemos utilizar en parches y crema, o la lidocaína, que la podemos utilizar en parches. Y por supuesto, los que son orales, como los antidepresivos, los tricíclicos como la amitriptilina o los duales como la duloxetina. También tenemos los anticonvulsivantes como la carbamazepina, la gabapentina y la pregabalina, fármacos excelentes coadyuvantes en la combinación con los fármacos que anteriormente mencioné. Dentro de nuestro abordaje, hay que considerar el abordaje multimodal, incluso en pediatría. Ya nos hablaron de cómo debemos de identificar los tipos de dolor, cómo vamos a tratar a nuestro paciente. El uso de la vía oral siempre como primera opción. Dosis mínimas eficaces por el menor tiempo posible. Eso es bien importante. Si me voy a la dosis mayor, pues recordar que tiene un techo terapéutico, después me voy a limitar al manejo farmacológico. Dosis mínimas eficaces por el menor tiempo posible. De repente veo pacientes con ketorolaco sublingual por 5 o 7 días, cuando el ketorolaco sublingual no debe de superar las 48 horas. Tenemos otros ketorolacos que van a tener el mismo efecto. Siempre contempla interacciones farmacológicas y efectos secundarios. Siempre hay que validar, ya lo decía Marco, ¿cómo nos conocimos? Pues nos conocimos en este abordaje donde yo le ayudaba a identificar las interacciones farmacológicas. Busquen a su farmacéutico. Yo les puedo asegurar que tienen un farmacéutico clínico en cada uno de sus hospitales. Háganle caso, les va a ayudar a hacer esta búsqueda de las interacciones, esta identificación de las reacciones adversas, de los probables efectos secundarios que pueden esperar en el manejo farmacológico de sus pacientes. Si existe un componente inflamatorio, la recomendación es utilizar ibuprofeno. Si existe insuficiencia renal, pues no utilices AINES, vas a empeorar la condición de tu paciente. Nunca uses doble AINE, no tiene beneficios y sí tiene riesgos. Créanmelo, es el principal error identificado en la práctica médica en el manejo del dolor. Uso de doble AINE. Pacientes mayores de 60 años o con gastropatías, considera Coxib, pero no utilices el Coxib en enfermedad tromboembólica o riesgo de trombosis. Si utilizas AINES, considera un protector gástrico. Recordemos que los AINES incrementan el riesgo de sangrado si tenemos una úlcera que no la estamos visualizando. Si existe un componente neuropático o neurogénico, un opioide débil más gabapentina o pregabalina. Si utilizas otro opioide diferente al anterior, combina con antidepresivos tricíclicos. Pero ojo, en pacientes mayores de 65 años, no utilices amitriptilina porque este está contraindicado en estos pacientes. Esos manejos, normalmente, recordemos que pacientes mayores de 65 años ya tienen algún componente neurológico que puede ser tratado por un neurólogo. Bueno, pues hay que tener comunicación y revisar todos los medicamentos que el paciente toma, cómo los consume, si consume test, si consume otros fármacos multivitamínicos y, por supuesto, terapia alternativa, que esta misma va a interaccionar con este tipo de pacientes. Pues muy bien, muchísimas gracias. Esta es parte de la bibliografía que utilicé para esta charla y espero les sea de ayuda. La problemática, pues el conocimiento sobre el dolor nociplástico, como lo vimos, está todavía por desarrollarse.
Y si bien todo apunta a una causa subyacente, aún desconocida, que podría llegar a ser objetiva, nuestra solución, su abordaje siempre debe de ser interdisciplinar para no perder de vista el enfoque psicológico y emocional. Lo vimos en todas las charlas anteriores, trabajemos de manera interdisciplinar. Muchísimas gracias, les dejo aquí mis datos. Buenas noches. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención, por estar con nosotros. Muchas gracias a los participantes porque es una parte importante el pensar en la mente como un protagonista del dolor crónico, ¿no? Con respecto a la plática de Fernando Francisco acerca de la polifarmacia, es muy importante siempre tomar en cuenta, como él decía, el error más frecuente es estar mandando dos AINES. El problema está en que muchos colegas que he conocido o gente que ni siquiera son ortopedistas no saben que lo que están mandando es 1, 2 o hasta 3 AINES, y ese es un error muy común. Entonces, es algo que vamos a estar insistiendo en lo que podamos para que no se cometan esos errores, ¿no? Pero bueno, Emilia Elsa Macedo dice felicidades a todos los ponentes. La identificación de la etiología del dolor es esencial para el dolor, eso dice Ezequiel. ¿Cuáles indicaciones hay para el manejo del dolor crónico, los antidepresivos sumados a los demás mencionados? Lo que pasa es que hay una serie de situaciones con los antidepresivos, porque por un lado las personas que tienen dolor crónico normalmente pueden estar deprimidos. Entonces, y por otro lado, los antidepresivos suelen tener reacciones secundarias a analgésicos opioides, como por ejemplo el tramadol. Entonces, es una pregunta muy interesante. Voy a pasarle el micrófono a Fernando Francisco, a ver qué nos platicas, porque por un lado pudiéramos caer en el sobreuso, ¿no? Y por otro lado podríamos caer en la polifarmacia, y un paciente con un antidepresivo no podría tomar, por ejemplo, tramadol, etcétera. Entonces, esta la pregunta la hace mi querido amigo Benjamín Torres. Un abrazote, Benjamín. A ver, ¿qué nos dice de los antidepresivos, Paco? Pues bueno, como lo comentábamos en la charla, si bien los antidepresivos están indicados, creo que lo primero es identificar, primero, los tipos de antidepresivos recomendados, amitriptilina y duloxetina, pero por supuesto, una vez que ya hemos analizado todo lo que vimos en esta charla, todas las causas asociadas al dolor, es como vamos a identificar cuál es el manejo de dolor adecuado para este paciente. Hablando de dolor crónico específicamente, pues creo que lo que tenemos que volver a hacer es nuevamente en estos momentos el abordaje, identificar si es un dolor nociplástico y poder cambiar estas terapias y trabajar en conjunto para
buscar nuevas alternativas al manejo, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es que tenemos un manejo del dolor crónico, de un dolor de meses o de años, pero no hemos evaluado todo lo que acabamos de ver. Creo que lo primero sería invitar a analizar lo que acabamos de ver en la charla de hoy y, por supuesto, del tipo de antidepresivos, pues amitriptilina y duloxetina se pueden utilizar en combinación con algunos opioides y con algunos analgésicos, si bien contemplando lo que decías, Marco, los efectos adversos, tenemos muchos efectos adversos incluso de estos que acabo de mencionar. Siempre ayuda de un psiquiatra que es el especialista en los antidepresivos para el monitoreo de estos pacientes si tenemos una situación a nivel de conductual o por supuesto con el neurólogo que también es uno de los especialistas que nos los va a dejar. Yo agregaría acá el rollo del manejo interdisciplinario, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, y de hecho me tocó en una plática oír una algóloga que decía que le iba muy bien usando un antidepresivo con el tramadol, y resulta que es un antidepresivo súper peligroso o una combinación súper peligrosa por el síndrome serotoninérgico. Se enojó, dijo, yo sé de esto y nunca me ha pasado nada. Le digo, bueno, pues cuando te pase no te va a ayudar que nunca te haya pasado. Entonces, yo creo que hay que tener siempre un foco amarillo ahí o rojo acerca de la polifarmacia. Por eso es el motivo de la plática, porque en un momento dado, si un paciente tiene un dolor crónico y este manejo interdisciplinario consiste también de darle un manejo, digamos, al dolor crónico, ¿no? El hacer la reprogramación y tal. El asunto es, en lo posible, creo yo, tratar de darle la menor cantidad de medicamentos posible, darle nada más los que realmente sean necesarios, ¿no? Entonces yo evaluaría con la lupa a ver si hay tanto beneficio para dar un antidepresivo o se puede manejar con una reprogramación como la que nos platicaba Miguel, ¿no? Claro, y si Sí, me permites agregar, Marco, pues Sí, recordar que todos los antidepresivos tienen muchísimas interacciones, ¿no? Interaccionan con casi todo, potencializamos el efecto, lo que nos puede llevar a este síndrome serotoninérgico y, bueno, pues entrar a una cascada de medicación asociada a esta misma interacción. Nos va a ocasionar un problema que nos va a hacer darle un segundo fármaco o un tercer fármaco y terminamos teniendo un paciente con 8 o 10 medicamentos asociada a una interacción simplemente. Y recordemos que pues los pacientes también pues toman test, toman alcohol, abusan de café incluso, etcétera, ¿no? Y ahí es donde caemos en la cascada de medicación. sí, la sí, recomendación sería ese manejo interdisciplinario, ¿no? O sea, si vas a dar un medicamento, pues saber por lo menos qué otro medicamento está tomando el paciente y en un momento dado consultar con alguien que sepa. Por ejemplo, yo afortunadamente tengo a Paco, ¿no? Pero sí, a veces le digo, oye, este paciente ya está tomando 12 medicamentos. La posibilidad de una interacción negativa entre medicamentos es arriba del 80% cuando el paciente ya está tomando 5 medicamentos, que significa el paciente gasta mucho dinero, toma muchas medicinas y está muy amolado por los mismos medicamentos. Marco, si me permiten, Viene de ahí, Miguel. sumarme a ustedes. Quisiera comentar 3 puntos sobre los antidepresivos. El primero es, los antidepresivos están sobre todo considerados en dolor crónico. ¿Por qué? Porque tanto los antidepresivos como los gabapentinoides tardan 2 semanas en empezar a hacer efecto. Entonces, para los dolores agudos está muy limitado. Otro punto importante es que los antidepresivos, en algunos modelos de dolor crónico, como fibromialgia, no disminuyen el dolor, pero sí mejoran el apego al tratamiento al tener este manejo ansiolítico y manejo de las comorbilidades como ansiedad o depresión. Sí es muy importante los efectos adversos. Los más comunes, somnolencia, náusea y mareo. Cuando inician un manejo antidepresivo, les recomiendo siempre empezar también con un antiemético. Entonces es el combo de los 2 primeros medicamentos. El antiemético, sobre todo usarlo
en los primeros 3 a 5 días del tratamiento con la mitad de la dosis que le van a dejar. Por ejemplo, duloxetina, empezamos con 30 miligramos por 3 a 4 días con un antiemético, metoclopramida, que es el más barato, o ondansetron, y después, en caso de mareo, náusea o vómito. Y un tercer punto, curiosamente, los antidepresivos tienen un papel muy interesante para disminuir el riesgo de dolor postoperatorio persistente. Si ustedes tienen un paciente que lleva más de 7 días con dolor moderado, yo les recomendaría valorar el inicio del manejo antidepresivo con duloxetina. Se ha demostrado, ya existe evidencia, que es uno de los medicamentos que disminuye el riesgo de que este dolor postoperatorio se cronifique. Pero esto es dos consideraciones. La primera es que el paciente lleve más de 7 días de haberse operado, y la segunda, que el dolor siga moderado. Ahí les recomendaría, siendo un dolor agudo, empezar a usar duloxetina o venlafaxina o amitriptilina. La amitriptilina les dejaría como tercera línea porque tiene unos efectos adversos muy fuertes, boca seca, sensaciones de alteración de las sensaciones en general, etcétera. Entonces, esa sería mi recomendación. Bueno, aquí una pregunta del doctor Ernesto Santillán, si se tiene experiencia de cannabinoides o tapentadol en el dolor nociplástico. Yo estuve en el 2003 ahí en Barcelona y se usaba mucho el cannabis, aunque todavía no había el concepto de dolor nociplástico en ese entonces, ¿no? Y luego realmente la pregunta es compleja porque uso terapia conductual, más programas de actividad física y tal. Yo francamente sí creo, es una opinión nada más, que cuando un paciente tiene dolor, hay que tratarle el dolor, hay que ver de qué se trata, hay que ver si tiene un síndrome de dolor miofacial, que yo francamente también el concepto de fibromialgia lo tengo muy deteriorado, porque es indistinguible del dolor miofacial, pero el dolor miofacial tiene un tratamiento muy agradable manejando los puntos gatillo y tal. Entonces, cuando un paciente tiene dolor, yo no lo mandaría ni a hacer ejercicio ni a hacer nada, hasta que no le quites el dolor. Ya que le quitaste el dolor, el programa de ejercicio sería más bien como preventivo, no como terapéutico, ¿no? En fin, a ver, cannabinoides, ¿quién dice yo? Eh, Quería comentar sobre el tapentadol y los cannabinoides. Por un lado, los cannabinoides, en general, hay dos moléculas muy importantes de ahí, el THC y el CBD, y estas se utilizan en una relación de 1 a 1 para el manejo del dolor. Actualmente la evidencia está muy limitada para esta línea de manejo cannabinoide como monoterapia. Lo pueden usar como coadyuvantes, sobre todo en pacientes con dolor oncológico. Lo usamos mucho para el manejo de tanto de la intensidad de dolor como del apoyo de las otras molestias, náusea, vómito, alteraciones del sueño. Pero tiene que ser esta relación. Y sobre el tapentadol es un medicamento muy bueno de la línea de los opioides. Se parece mucho al tramadol, salvo que no afecta o no se va por la línea de la serotonina. El tramadol actúa de 3 formas: inhibidor de la recaptura de serotonina, noradrenalina y a través de los receptores opioide. Y el tapentadol se salta a estas dos. Con esta situación, es muy importante resaltar que con esto disminuye la cantidad de efectos adversos que se puedan desarrollar. Aparte, el tapentadol, tenemos que reconocerlo, actualmente es un medicamento muy caro. A diferencia del tramadol, la morfina o la oxicodona, que tenemos más accesibilidad. Darle a un paciente tapentadol 50 miligramos cada 12 horas es condenarlo a una renta de 6,000 pesos mensuales. Sí, no, bueno, hay que entender que la industria farmacéutica está muy metida. Entonces, de alguna manera hay ciertos beneficios que no están tan comprobados, como el uso de gabapentina y pregabalina en el dolor crónico y tal, no está tan comprobado. De hecho, aquí Ezequiel Reséndiz pregunta, ¿qué podrían comentar de la fibromialgia? Pues la fibromialgia es un diagnóstico pitero, o sea, es un diagnóstico de quinta categoría.
porque lo que te dice es que al paciente le duele, pero no saben por qué y que le des pregabalina y si se puede de Pfizer, mejor. Y resulta que no, o sea, la fibromialgia es indistinguible del síndrome de dolor miofacial, pero resulta que el síndrome de dolor miofacial se quita con una buena actitud hacia la vida, manejando las contracturas, dando relajantes, tratando de manejar las diferentes causas, porque dicen, no, no hay causa, no es que no hay una, hay muchas. Hay estrés, hay asuntos que tienen que ver con genética, etcétera, ¿no? Entonces, en pocas palabras, yo ya no usaría la palabra fibromialgia porque es como efectivamente esa palabra que sin nosotros tener un conocimiento adecuado, estamos condenando al paciente de por vida a tener dolor. Yo ese diagnóstico no lo uso, yo uso el síndrome de dolor miofacial, donde el paciente se vuelve parte del equipo. Por eso la plática de hoy era, vamos a cambiar la mente. Si no cambias la mente y le dices al paciente, te va a doler toda la vida, pero tómate pregabalina de Pfizer, pues ya estás condenando a un paciente a algo que realmente tiene que ver con un desconocimiento, ¿no? También Ezequiel comenta de 4 categorías del dolor y tal, pues justamente para eso es la plática, porque esto ya cambió. O sea, se usaba el dolor nociceptivo, neuropático y mixto, que el nociceptivo y fisiológico es el mismo, y resulta que no, ahorita ya se está platicando de este nuevo tema, que es el dolor nociplástico, ¿no? Y ya. Aquí hay otra pregunta acerca de antidepresivos y tal, creo que está más o menos platicado el asunto. No sé si alguien tenga algo más que comentar, cómo andamos de tiempo, pero creo que más bien queda agradecer a todo el mundo su participación. Marco, Ajá. me gustaría nada más agregar una parte de lo de fibromialgia y con mecanismo nociplástico, que fibromialgia también es un tema muy polémico, pero forma parte de una gran familia de enfermedades que se llama dolor crónico primario. Entonces entendamos que este dolor crónico primario es la enfermedad y el mecanismo más prevalente en estas enfermedades es el dolor nociplástico. Es decir, mecanismos son dolor nociplástico, neuropático y nociceptivo. Y la enfermedad es dolor crónico primario. Incluso este dolor crónico primario lo podemos categorizar en 2 opciones, musculoesquelético y visceral. Eh, Esto para diferenciar mecanismos de enfermedades. Ujú. Ok. Sí, muy bien, exacto. De eso se trata, de cambiarle el enfoque, ¿no? Porque sí, alguna vez me tocó ir a un curso de fibromialgia y decían, uno, no sabemos por qué le duele y dos, que tomen pregabalina toda su vida, ¿no? Y justamente hay un gran problema con la polifarmacia. Entonces hay que tratar de ver con la lupa qué medicamentos realmente benefician al paciente y manejar otros asuntos que es la causa de esta plática del día de hoy, es para cambiar el enfoque, porque habitualmente el problema es el enfoque. Como dicen los ojos, no ven lo que la mente no sabe, y si tú no entiendes el factor de la mente como parte del dolor, estás perdiéndote un punto importante. Luego ya tendremos otras pláticas, ahora que vuelvo a tomar las riendas del capítulo de dolor este par de años, quiero enfocar a 2 cosas muy importantes, 3 cosas muy importantes. Uno, el factor mental. Luego platicaremos del factor muscular como origen del dolor, que van a ser pláticas para motivo de otra sesión. Y justamente va a haber otra donde vamos a hablar mucho acerca del cannabis y terapias alternativas, donde vamos a contar con una maravillosa doctora que se dedica al estudio del cannabis desde hace mucho tiempo. Es motivo de una sesión completamente diferente. También, pues obviamente vamos a estar muy contentos todos de estar en Acapulco y verlos a todos ustedes en Acapulco a fines de abril del año que viene. Y en mi sesión que me toca del capítulo, vamos a hablar mucho acerca del cannabis, por cierto, y de pues terapias alternativas, ¿no? Para no estar repitiendo lo mismo, ¿no? En las sesiones, sino tratar de buscar nuevas opciones, nuevas alternativas. Muchas gracias a todos por su atención
y pues les mando un abrazo esperando que haya sido de su gusto y que aprovechen lo que se platicó acá.